Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo, te doy la bienvenida a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma y Bésica Piscis Tours, viajes sagrados y conscientes. Hoy estoy aquí para entregarte la cuarta parte del camino hacia la alquimia de las emociones y de nuestra naturaleza acuática de la mano de las 9 damas del lago de Avalon. Sabias compañeras que nos asisten y guían para encontrar y expresar lo más elevado de esa parte de nuestro ser y una de las 5 esencias que lo componen. Hay 3 iniciaciones en el lago de Avalon. La iniciación de la mesa redonda, cuyas protagonistas son Igraine, Ginebra y Morgana. La iniciación de la estrella, cuyas protagonistas son Argante, Nimue e Inet. Puedes encontrarlas en los capítulos 161 y 163 de este canal. Y la iniciación del caldero, a la que está dedicada la entrega de hoy. Y de la que forman parte 3 doncellas del Grial, porque las tres damas del lago de Avalon de esta iniciación del caldero son también llamadas las 3 doncellas del Grial. 3 mujeres, 3 arquetipos, 3 frecuencias, 3 energías que nos recuerdan el arte de valernos por nosotras mismas, apoyándonos en nuestra sabiduría interna, apoyándonos en la fuente divina y cósmica de la existencia, sobre todo en su faceta femenina. Y las 3 son mujeres que imitan a los caballeros en cuanto a la búsqueda de propósitos y que, sin embargo, lo hacen conservando su singularidad e idiosincrasia femeninas. No están motivadas por el éxito externo, no están motivadas por los logros materiales, sino por el corazón interno del lago de Avalon, reivindicando su búsqueda de manera personal, de manera individual, de manera diferente y también con audacia, coraje y valor. ¿Qué es el grial? Del grial se dicen muchas cosas. Del grial se dice que es una reliquia alquímica que con esas u otras denominaciones, con esas u otras formas, está presente en prácticamente todas las tradiciones espirituales, todas las tradiciones de transformación. En el ámbito avaloniano nos encontramos con el caldero celta, que representa la sanación, la curación, la fertilidad, la prosperidad. Y otros utensilios con forma de caldero, como por ejemplo la copa, la taza, el cuenco, representan los mismos principios y representan la misma frecuencia energética. Es importante también mencionar que la copa es un utensilio de uso común, el cáliz es una copa a la que se le da un ámbito sagrado y que se utiliza en un ámbito sagrado, y el santo grial o el grial es el cáliz sagrado de la divina femenina. Y con frecuencia el grial también aparece en forma de mujer. ¿Y quiénes son las 3 damas del lago protagonistas de la iniciación del caldero? Ahora, a continuación de las gratitudes, lo comenzaré a expresar. Gratitud, en primer lugar, a la fuente divina y cósmica de la existencia. Gratitud a la Madre Tierra. Gratitud a todos los árboles genealógicos en los que mi alma ha encarnado en alguna ocasión. Gratitud a todos los linajes, estirpes, hermandades, a los que de la luz de Dios a Dios, todo lo que es, a los que pertenece mi esencia. Gratitud a ti por estar aquí, por tus me gusta, por tus comentarios, por compartir, por tu suscripción. Y gracias también por visitar mis 3 sitios web y todas mis plataformas que están en la caja de contenidos de este vídeo. Y gracias por último también a mí misma
por seguir estando aquí con ganas de compartir un pedacito de lo que sé, con la esperanza de que en alguna medida sea útil y sirva al bien mayor. Y dicho esto, sin más dilación, voy a revelar quiénes son las 3 damas del lago protagonistas de esta entrega de hoy. Se trata de Candri, la guardiana de la sabiduría del Grial; Dindrain, hermana de Percival, ganador del Grial. Hay muchos ganadores del Grial y uno de ellos es Percival; y Ragnell, esposa de Gawain y transformadora del amor del Grial. Y voy con la primera de ellas, Candri, y empiezo por su mito. Candri, aparte de ser dama del lago, aparte de ser una de las damas o doncellas del Grial, es también la hermana invocadora que representa al arquetipo de la doncella negra en la tradición celta, en la que con frecuencia aparece sin nombre. Cuando un personaje aparece sin nombre en la tradición celta, lo que nos está diciendo es que es muy antiguo, tan antiguo que sería muy difícil encontrar su nombre, y además que en realidad no es su nombre concreto el que importa, sino la energía, la frecuencia, la enseñanza, el recuerdo que ese personaje, que ese arquetipo representa y nos transmite. La primera aparición de Candri sucede después de que Percival es nombrado caballero y una vez ha regresado del castillo del Grial, a donde fue convocado y de donde se tuvo que marchar por haber planteado la importantísima pregunta del Grial, por medio del cual el rey herido había sido curado. La mesa redonda de Arturo había sido convocada, y cuando toda la corte estaba alrededor de esa mesa, o tabla, como también se la denomina, que también, aparte de ser un objeto, es una frecuencia, es un arquetipo, muy probablemente la mesa redonda es una nave espacial, sí. Pues bueno, sea lo que sea, cuando Arturo había convocado la mesa redonda y estaban allí sentados ante ella todos los caballeros y todas las damas, porque sí, también había damas alrededor de la mesa de Arturo, apareció Candri. Iba cabalgando sobre una mula, iba bella y elegantemente vestida, y a pesar de ir muy bien vestida, con mucha elegancia, sus ropajes no podían ocultar su horrible aspecto. Se dice que su nariz era como la de un perro, extremadamente larga, y que de sus mandíbulas salían 2 colmillos. El color de su piel era muy oscuro y en sus manos, con forma de garra, llevaba un látigo. Así que la apariencia de entrada atractiva no era. Candri habla todas las lenguas, conoce todos los lenguajes y además está familiarizada con la astronomía, la geometría y la dialéctica. En primer lugar, saludó a Arturo y después de saludarle, lamentó su caída de la grandeza por haber permitido que Percival, un joven caballero, se sentara ante la tabla redonda. Y a continuación, ella misma impuso un castigo a Percival. Y una vez hecho esto, se marchó. Y después de que esta dama del lago se había marchado, Percival decide salir en busca del Grial. Y en esa búsqueda, que dura mucho tiempo y que atraviesa distintas aventuras, se encuentra en primer lugar con su prima Sigun. Sigun se ha convertido en anacoreta tras la muerte de su amado. Y al preguntarle Percival a su prima cómo puede sostenerse a sí misma en tal encierro y soledad, descubre que Candri visita a Sigun cada sábado por la noche,
muy importante, no la visita el lunes, el miércoles, el jueves, no, cada sábado por la noche. Y la alimenta con el grial, aprendiendo en esto también Percival que el grial proporciona la comida que cada cual más desea, y añado yo, la comida que cada cual más necesita, física, energética, espiritual, psicológica, emocional, mística. Y entonces, después de que Percival ha descubierto todo esto, su prima le recomienda seguir a Candri, para que sepa verdaderamente quién es Candri, para que sepa que detrás de esa apariencia fea, detrás de ese castigo que le había impuesto, Candri guarda, esconde mucho más. Percival hace caso a su prima, sin embargo, Candri viaja tan rápido que muchas veces se pierde, la pierde de vista. Y en una de esas etapas del viaje, Percival se encuentra con un primo suyo, Trevirisen, que también está en una celda, porque también se ha convertido en ermitaño. No en una celda porque esté prisionero, sino en una celda a la que él mismo ha decidido vivir y experimentar eso, ¿no? La soledad la soledad y la oscuridad con la que se suelen encontrar los ermitaños, que es una soledad y una oscuridad buscada, no oscuridad en el sentido de negatividad, sino oscuridad en el sentido de voy a entrar en soledad, voy a conectar conmigo y voy a ver lo que encuentro. Y su primo le enseña algunos secretos del Grial. Y también aprende ahí Percival que la virtud del Grial asegura que el rey herido, Anfortas, no puede morir, aunque seguirá estando enfermo hasta que se haga correctamente la pregunta del Grial. Y tras muchas aventuras y mucha búsqueda, Percival regresa a la corte de Arturo, donde la mesa redonda vuelve a ser convocada. Y esto de que el rey herido, Anfortas, cualquier otro rey, aun estando muy herido, aun estando incluso moribundo, no puede morir, me recuerda todo a esa gran energía, a esa gran frecuencia, a ese gran arquetipo que es Quirón en la astrología zodiacal, el sanador sabio. Y el sanador sabio es esa energía capaz de llevar la curación, capaz de llevar la sanación, y que para llevar esa sanación, esa curación, un requisito es transitar por ese sendero para saber cómo sanarse en primer lugar y luego transmitir esa energía de sanación a otras personas. Así que Anfortas y Quirón, el sanador sabio, y esta historia del Grial tienen, como todas, muchísimos lazos de unión. Y estaban diciendo que Arturo había convocado de nuevo la mesa redonda y Candri se volvió a presentar. Esta vez iba vestida con una capa y esa capa tenía una capucha. Y en la capucha iban bordadas dos tórtolas o varias tórtolas. Las tórtolas son emblemas e insignias del Grial. En inglés, la palabra tórtola es una unión de la palabra paloma, dove, y de la palabra tortuga, que es turtle. Así que en inglés tórtola se dice con esas dos palabras, con lo cual ya nos está diciendo también, cada idioma nos dice mucho de la simbología, del significado que hay detrás de las palabras. Y Candri se arrodilla ante Percival, le pide disculpas, quiere reconciliarse con él, y el joven caballero acepta. Entonces Candri se quita la capucha para que todos la reconozcan, para que todos vean que es la misma Candri que se había presentado en la otra convocatoria de la mesa redonda. Estaba igual de aspecto exterior feo. Y como ya sabía todo lo que había hecho Percival después de ese castigo o de ese desafío
que ella le había impuesto, ordena que Percival sea el nuevo rey del Grial. Y ambos, Percival y Candry, regresan a la corte del rey Amfortas. Percival plantea de nuevo la pregunta del Grial y el rey es jurado. A partir de ese momento, Candry desaparece. De ella nada más se sabe. Y Candry también es reconocida como la doncella negra. En la tradición medieval arturiana es habitual que las pocas mujeres activas e independientes que aparecen en las historias sean feas, de piel negra, deformes, antipáticas. Y si bien estas características podrían ser consideradas como misoginia, la verdad es que su significado es otro y va mucho más lejos de eso. ¿Qué hay misoginia en esa descripción? Sí, en esas descripciones y en tantas otras cosas, como también hay misantropía, descripciones negativas en cuanto a hombres. Sin embargo, esto va mucho más lejos, porque Candry representa a la mujer negra del conocimiento en la tradición celta. Ella es la Sofía gnóstica de otras espiritualidades y místicas. Y es negra porque es y manifiesta el principio activo de la sabiduría, que de entrada siempre está oculta, oscura, de ahí la denominación oscura. Se unió oscuro con negativo. No, oscuro porque está oculto, oscuro porque no se ve a simple vista, porque no se ve con los ojos humanos, se percibe con los ojos internos y por eso es oscura, oculta, negra incluso. Y solo se devela y desvela ante quien la busca con pureza e intenciones elevadas. Candry aparece con una apariencia negra, fea, incluso irascible, porque la sabiduría práctica y útil requiere de quien la ejerce, de quien la busca, de quien la encuentra, una actitud de meter las manos en lo más profundo, esforzarse, mantenerse con una actitud de determinación en el, por lo general, largo proceso hasta encontrar esa sabiduría, esa gnosis, ese conocimiento oculto. De modo que la negrura de Candry es parte esencial del arquetipo. Y además hay otro aspecto tan significativo, o quizá más, de la doncella negra, y es que ella es la voz misma de la tierra, y la tierra, como elemento, es negra. Hay tierras de otros colores, en los desiertos, en las playas, hay tierras de muchos colores. Sin embargo, la tierra como arquetipo, como prima materia, es negra y nada tiene que ver con, vuelvo a decir, negatividad. Candry es igualmente la voz de la diosa soberanía, que obviamente hasta que reconectamos con nuestra sabiduría está oscura, está oculta, está negra, está escondida. Y la diosa de la soberanía es un arquetipo que en el ámbito celta va tan lejos que llega hasta la Morrigan, la gran reina. La Morrigan anunció formalmente al planeta Tierra la victoria de los Tuatha de Danann. Esto, claro, hay mucha información detrás, no me puedo detener en cada una de las cosas que digo porque esto sería la historia interminable. Y no, esa historia interminable ya está escrita. Estos son pequeñas semillas para que aquello que más llame tu atención, aquello que más llame tu intención, te lleve a buscar. Y esa diosa soberanía, que es bellísima, tan bellísima como el planeta en el que habitamos, aparece como una mujer fea, vieja, devastada, antipática, solo cuando la tierra es maltratada, cuando la tierra no es respetada, cuando la tierra es saqueada pensando que está al servicio único y exclusivo de los seres humanos. Cuando esto se restaura, cuando esto se revierte, cuando esto se recicla,
esa diosa soberanía, la tierra misma también, recupera su florecimiento, recupera su belleza y recupera el esplendor que le corresponde. Y que esto es algo de todo el planeta Tierra. Todavía hoy hay quienes están diciendo que hay un X lugar, no lo voy a nombrar porque además se nombra en todos los sitios, hay un único lugar en la Tierra que es la Tierra prometida. No, el planeta entero es la Tierra prometida. Mi cuerpo, para mi esencia, para mi alma, es mi Tierra prometida, porque mi esencia y mi alma necesitan un vehículo terrestre, una nave terrestre, un templo terrestre para poder estar aquí. Así que, en primer lugar, la Tierra prometida es nuestro cuerpo físico. Y la tierra prometida es el trozo de vida en el que nos desenvolvemos. Y la tierra prometida es el planeta entero. Y la tierra prometida es el cosmos infinito. Mencioné en el apartado anterior que Kandri apareció la primera vez montada en una mula cuando había sido convocada la mesa redonda de Arturo. ¿Y por qué en una mula? Porque este animal, o este ser, mejor dicho, es una de las bestias de Rhiannon y Epona, dos diosas celtas también importantísimas. El caballo goza de una alta estima en Gran Bretaña e Irlanda, donde es un importante símbolo de soberanía. Y cuando en este ámbito aparece un caballo o una mula que no lleva riendas, simboliza a la tierra misma que cabalga desbocada sin líderes responsables que la conduzcan con sabiduría, servicio y enfoque en el bien mayor. ¿A qué te suena? ¿A que llevamos muchos siglos, a que la Tierra lleva muchos siglos cabalgando de esta manera? Bueno, pues ya ha llegado el momento, hace tiempo ya, de que ese caballo vaya con las riendas verdaderas, soberanas, sabias, al servicio del bien mayor que ha de ir. Y para eso, esas riendas han de recuperar también la conexión con la fuente divina y cósmica de la existencia. Kandri es también la dama oscura del conocimiento. Hay una figura, de nuevo la tradición celta, relacionada con la enseñanza y el entrenamiento de iniciados, y que se identifica precisamente como la dama oscura del conocimiento. Puede ser joven, puede ser más anciana, puede estar en la mitad de la edad. Sin embargo, cuando aparece esa figura, se sabe que está representando a esa dama oscura del conocimiento. Y su horrible aspecto es siempre difícil de soportar, porque claro, la sabiduría cuando llega, a veces, la verdad cuando llega, a veces es difícil de soportar. No porque sea fea, sino porque nos pone de cara con lo que en realidad somos individualmente y con lo que en realidad está pasando fuera, colectivamente. Y claro, beber ese cáliz a veces es amargo hasta que somos capaces de transformarlo y transmutar, metamorfosear esa amargura en dulzura. Y una diosa británica que también representa ese aspecto de fealdad es Cerridwen. La dama oscura del conocimiento esencialmente es la diosa celta de la sabiduría y su representación en el ámbito de Arturo es invariablemente la doncella negra. Son distintos apartados, todos se parecen en cada una de las damas del lago, como en los capítulos anteriores. Sin embargo, cada uno de esos apartados nos va dando un ingrediente más de cada una de ellas y, por lo tanto, de nosotras. Y esa doncella negra, esa doncella oscura del conocimiento en el ámbito arturiano, en el ámbito avaloniano, en el ámbito celta, a mí me recuerda todo a otra doncella oscura que dice de sí misma: negra soy y sin embargo hermosa. Le dice la Sulamita al rey Salomón. ¿Y quién es la Sulamita?
¿Por qué se dice a sí misma negra soy y sin embargo hermosa? Porque es negra de piel negra, porque era etíope, Maqueda, la diosa de Seba, cuya piel, vuelvo a decir, era negra, literalmente era negra, porque en Etiopía la gente de origen es negra, que hay gente ahí que ha nacido de piel blanca, claro, o de otros colores de piel, pues como en todas partes, sin embargo, en origen ese es el color de su piel. Y por otro lado, hace referencia a la sabiduría, al conocimiento oculto. Y la gama oscura del conocimiento tiene dos caras y ambas son los dos caminos por los que nos acercamos a la experiencia. La aplicación práctica y terrena de la sabiduría, de la gnosis. Y esa aplicación práctica en la experiencia de la gnosis, esa aplicación práctica del Da'at, del conocimiento más allá de los conocimientos y la información, tiene uno de sus caminos en el cuerpo físico y el otro en el intelecto superior. El intelecto superior es la unión de la mente y el espíritu. Y Kandri, como dama oscura del conocimiento, incluye a ambos. Cada uno de esos caminos, a su vez, cuenta con distintos senderos, con distintas veredas, con distintos modos de llegar a ese conocimiento completo y holístico. En el aspecto corporal, ella, Kandri, rige e inicia en el Tantra de Occidente. Sí, en Occidente también hay Tantra. Y ese Tantra de Occidente es la unión mística del alma con la fuente divina que conduce a la iluminación. Y es también la unión íntima de un hombre y una mujer, como también de manera individual es la unión, el yerogamos, de mí, de yo, con la fuente. Dos partes también de la pareja, porque yo y la fuente somos una pareja. No todo el ámbito de la pareja se refiere al ámbito humano. Y estos tres tipos de pareja, pareja en el ámbito humano, pareja de la individualidad con la fuente y la unión mística del alma con la divinidad, está bellísimamente retratada en el Sir Hasidim, que es de donde sale la frase que acabo de mencionar, negra soy y sin embargo hermosa, que es un texto que nos habla de esa unión mística entre seres humanos, de esa unión mística del alma con su esencia y de esa unión mística de la esencia con la fuente que la creó. Tres uniones descritas en ese cantar del pueblo hebreo y que también es la unión del conocimiento externo, exotérico, con el conocimiento interno, esotérico. Porque el verdadero conocimiento, el conocimiento integral y holístico, incluye tanto las experiencias místicas y espirituales como las corporales, energéticas, emocionales, psicológicas, mentales, todo. Íntegro, holístico, incluye todo. Si excluimos algo, ya nos estamos saliendo de la integridad, nos estamos saliendo de lo holístico. Y como ya sabemos, en esencia todo es espiritual, en origen todo es espiritual, posteriormente esa esencia en el ámbito terreno, en el ámbito humano, se convierte en forma para poder ser conocida, para poder ser manifestada, desarrollada, construida, extendida. Y tenemos que para la alquimia, para la Kabbalah, para muchas tradiciones asiáticas, la verdadera iniciación no se puede lograr sin la ayuda de una mujer iluminada que actúe como compañera e iniciadora. Y este es uno de los papeles más destacados de Kandri, obviamente en relación con los hombres. Porque la doncella oscura no puede ser erradicada de la creación, ni puede ser erradicada de la existencia. Ha sido velada, ha sido escondida, ha sido vilipendiada incluso, sí. Sin embargo, no se la ha podido exterminar, sacar de la existencia. Sería imposible. Igual que sería imposible pretender
sacar de la existencia a la energía masculina. La energía masculina y la energía femenina van imprescindiblemente de la mano. De lo contrario, no hay creación. Y esa dama oscura del conocimiento, que es también la dama de la vida, es el útero del que todo lo creado procede. Y el útero al que todo, una vez ha completado todas sus tareas, propósitos, existencias en todos los planos, dimensiones, etcétera, ha de regresar. La cultura occidental olvidó a su diosa creadora. De ahí que la doncella oscura sea la encargada de disolver todo y de llevarlo al cambio. ¿Para qué? Para que esa diosa vuelva a aparecer y vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. Y ese olvido, por supuesto también mucha intención de manipular, mucha intención de ocultar, hizo que la cultura occidental todavía hoy cargue el aspecto de cambio cíclico, del cambio natural de la vida, en imágenes de mujeres destructoras, negativas y brujas, usando la palabra bruja en su sentido más peyorativo, que ya sabes que una bruja no es eso, porque una bruja es una mujer sabia, sanadora, que da bendición y que transmite vida y salud. Como eso otorgaba mucho poder a las mujeres y no podían eliminar a las mujeres, bueno, a muchas las eliminaron o a muchas nos eliminaron, como tampoco podían eliminar a la diosa, lo único que quedaba era transformarla en algo que fuera temible para que nadie se acercara. Porque en el momento en que te acercas, eres capaz de convivir con lo terrible, te das cuenta que lo terrible es una máscara y que después de lo terrible lo que hay es hermosísimo. Como también a veces algo que se presenta como muy hermoso, y sobre todo hoy con tanta tecnología, se presenta muy hermoso, cuando transitas por ahí te das cuenta que lo que está detrás de hermoso tiene 0 por 0 por 0. En la alquimia nos encontramos de nuevo con lo negro, y la negra prima materia es de ese color y es el punto de partida para llegar al oro alquímico. Una vez la hemos transmutado, transformado y elevado de vibración. Toda búsqueda espiritual y mística del grial, de cualquier otra reliquia, que en verdad es una frecuencia mucho más que existan objetos o que existan reliquias sagradas, que sí que las hay, soy consciente de que las hay, sin embargo, lo que hemos de buscar es con qué frecuencia está relacionada esa reliquia, qué simbología, qué tiene detrás esa reliquia más que de la reliquia en sí, porque además hay griales en no sé cuántos sitios. No, el verdadero está aquí, todo el mundo tiene el verdadero, el resto tiene los falsos. No, no, aquí fue donde nació no sé quién, y es imposible que haya nacido en cualquier otro sitio. Bueno, pues todavía el ser humano o muchos seres humanos siguen con ese debate, que para lo único que sirve es para malgastar tiempo y energía que necesitamos para hacer otras cosas. Da igual dónde esté el grial, da igual si el grial en realidad existe o no. Lo que importa es la frecuencia, lo que representa y cómo cada ser humano, que también es un grial, puede conectar con esa frecuencia, obviamente haciendo antes la alquimia, la metamorfosis, incluso la angelomorfosis necesaria para que el grial se presente en nuestra vida, porque si no, el grial no se va a presentar. Hemos de hacer un esfuerzo, hemos de hacer una labor. Con disfrute, con alegría, de la manera más sencilla posible, sí. Sin embargo, el esfuerzo, la dedicación, el compromiso han de existir. Y Kandri, en este ámbito de la búsqueda del grial, representa la cara de la diosa en exilio, que estuvo en exilio hasta ahora, en exilio permanente, está empezando a salir del exilio como la Sequiná de la tradición hebrea, de la tradición cabalística.
hasta ser restaurada por completo y recuperar el lugar que le corresponde. Es también la diosa que ha de ser buscada y encontrada más allá del velo de la fealdad que la cubre, y que solo la pureza de corazón y de intenciones puede desvelar, puede echar abajo ese velo. La doncella oscura representa, por tanto, la verdadera alquimia del Grial, esa que siempre nos llama, invitándonos a ser escuchada, seguida, realizada, desarrollada y compartida. Y voy ahora con otro aspecto de Kandri. Kandri la Dracaina, y este me encanta, me encanta. Ahora sabrás por qué. Kandri y la doncella oscura están firmemente relacionadas con la tierra misma y la sabiduría que yace en su interior, algo que todavía a muchas y a muchos les cuesta reconocer, y menos aún valorar como merece. Seguiré diciendo, la tierra es tan santa y tan sagrada como el cielo, porque la tierra es una manifestación física del cielo. De manera que, dicho esto, la tierra no puede ser otra cosa distinta a lo que el cielo es. ¿Que hay cosas que no son del cielo? Vale, de acuerdo. Eso no es problema de la tierra, eso no es asunto de la tierra. Eso a la tierra no le quita ni una pizca de su sacralidad. Los romanceros, los contadores de historias, son subliminalmente conscientes de esta relación de Kandri y de la doncella oscura con la tierra misma, como suelo y como planeta. Y por eso buscan, claro, de una manera muy sutil, que solamente quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar se dan cuenta, buscan distanciar a Kandri y todos los prototipos de la acusación de que son hadas y brujas malignas. Y les otorgan el papel de mujeres sabias y respetables, porque en verdad es lo que son, mujeres sabias y respetables. Y brujas, sí, sabias, sanadoras, alquimistas, chamanas. Y entonces, en este nuevo aspecto, que queda subliminal en los relatos, asimilan el arquetipo de Kandri con el de la sibila. Hubo una sibila muy conocida que es mencionada por Virgilio en la Eneida. Es la sibila de Cumas. En la sibila de Cumas, la tradición pagana y la tradición cristiana gnóstica se unen. Y uno de los que representó a esta sibila de Cumas fue Miguel Ángel, que la pintó nada más y nada menos que en la Capilla Sistina, al lado del rey David, dándole, por tanto, el rango de gran profetisa. Hace unas semanas, cuando se ha nombrado a otro dirigente de ese lugar que está en Italia y que no es territorio romano, que no es territorio italiano, me enteré por causalidad que en la Capilla Sistina se reúnen para elegir a ese señor. Y dije, además me quedé, digo, ala, en la Capilla Sistina, con toda la simbología que tiene la Capilla Sistina. Yo no he visitado la Capilla Sistina todavía, estuve en Italia y en Roma hace unos años, sin embargo, era festivo, estuve 2 días, uno llegué ya por la tarde y al día siguiente era festivo, era un 15 de agosto y el 15 de agosto absolutamente todo está cerrado y no la pude visitar. Tengo esa tarea pendiente, porque sé que en ese lugar, ahí, en todo lo que hay allí, hay una gran simbología a ojos vista y desde luego lo que está escondido bajo tierra todavía muchísimo más grande. Sí, porque hay libros y libros y libros de sabiduría escondidos en los subterráneos, en los túneles de ese lugar que está en Italia y que no es territorio italiano. Y esto no tenía previsto decirlo, no está en el guión. Bueno, tenía que salir. Y esa unión entre las sibilas o profetisas paganas
y las enseñanzas cristianas gnósticas, que ya sabes que yo a lo cristiano lo llamo gnóstico, también está presente en las historias del Grial. Y hay una de esas historias, la búsqueda del Grial, que proporciona otro ejemplo de figura pagana que también es venerada en la gnosis. La gnosis es la verdadera esencia y nombre de lo que todavía hoy sigue llamándose cristianismo y que se ha mezclado, confundido con catolicismo. Se trata otra vez de la reina de Seba, una de las esposas del rey Salomón y desde luego su alma hermana. Con la reina de Seba, con Maqueda, yo me estrené como youtuber y nunca me cansaré de darle las gracias. Aprovecho, Maqueda, gracias por ser con ese vídeo con el que me presenté en este medio. Y desde luego, Maqueda, la reina de Seba, es un puente, como también Kandri, entre lo nativo antiguo, lo pagano y lo nuevo. Vuelvo a recordar, pagano, relacionado con la naturaleza. Nada que ver con eso en lo que se dice que es. Porque lo nativo, lo indígena, lo pagano, está en la base de todo lo demás. Vuelvo a decir, somos tierra, somos agua, aire, fuego, éter. El éter ya no es de la tierra, sin embargo, gracias al éter nacen las otras 4 esencias que están manifestadas aquí. Y como somos eso, somos indígenas, somos nativos, somos paganos, estamos conectados con la parte natural de la tierra, aunque también sabemos, y esto hay gente a la que sigue sin gustarle, me da igual, todos venimos de arriba, todos venimos de las estrellas, todos hemos sido traídos, hemos sido sembrados aquí, todos somos híbridos. Esto para quienes les dan escalofríos las mezclas y para quienes dicen que hay que acabar con las mezclas. Pero ¿cómo vamos a acabar con las mezclas si todos somos híbridos? Y de la fuente para abajo todo es híbrido, o sea, todo se une, se mezcla. Un profesor mío decía, sin mezcla no hay peces. Sin agua sucia no hay peces, claro. Es del lodo de donde nace el loto. Suciedad en el sentido de lo que tapa a esa luz, a esa belleza que mientras no nos metemos en el pozo, mientras no nos atrevemos a nadar ahí, a despejar la suciedad, pues no va a aparecer lo bonito. En el apartado sobre el mito de Kandri mencioné que esta dama del lago está versada en astronomía. Menciono ahora que conocía los misterios de los 7 poderes planetarios conocidos en la antigüedad antes del descubrimiento de los transpersonales, es decir, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y esos conocimientos se dice que el mismo Adán los poseía, ese conocimiento sobre los 7 planetas y sus poderes. Y trasladó ese conocimiento a sus hijas, nacidas de Lilith, toma ya, y no de Eva. Esto también sí que mucha gente le van a entrar escalofríos. Bueno, pues si les entra escalofríos, que se ponga una manta. Adán poseía ese conocimiento, desde luego muchísimos más. Y vuelvo a decir, los trasladó a sus hijas nacidas de su unión con Lilith, no de su unión con Eva. Con Eva tuvo otras hijas e hijos. Y si esto es así, entonces Kandri desciende de Lilith. Ella misma, Lilith, una diosa y esencia de gran sabiduría y poder mágico y alquímico en lo más elevado. Antes de que la ortodoxia judía, entre muchas otras ortodoxias, la convirtiera en un ser demoníaco y terrible. Por consiguiente, si esta hipótesis, que está planteada por un señor que se llama Wolfram von Eschenbach, es cierta, y esto lo plantea en una obra que se titula Parzival,
Entonces, Kandri descendería de Lilith y esa astronomía que Kandri conoce es la astronomía árabe que habría recibido por línea materna. He dicho otras veces, vuelvo a decir ahora, aunque esto es de sobras conocido, no descubro nada. La sabiduría árabe es inmensa. Yo he tenido la fortuna, la gracia de nacer en un país que durante 8 siglos fue árabe, que durante muchos siglos también fue judío, que también fue visitado por muchísimos otros pueblos, cada uno de los cuales dejó en ese país su herencia. Y a mí me encanta, me encanta. Y ya es hora de reconocer la sabiduría que hay en todos los pueblos, porque ese es uno de los caminos hacia la unidad, hacia la armonía, hacia la paz. Todas las sabidurías son necesarias. Todas las sabidurías tienen su aportación. Y yo, desde luego, discrepo por completo, lo he dicho, lo seguiré diciendo, de que haya una única, me da igual de qué color sea, de qué pueblo, de qué X, una única que es la solución, la panacea a todo lo que todavía nos queda por transmutar, resolver, elevar en el planeta Tierra. No. Por ahí ya vivimos, por ahí ya pasamos y hemos visto que no. Así que a ver si ya nos damos cuenta de que es la unión de lo que va a traer la solución. Y cuando digo unión, no estoy hablando de pensamiento único, no estoy hablando de moneda única, no estoy hablando de ciencia única, no estoy hablando de sabiduría única y muchísimo menos, desde luego, estoy hablando de religión única, porque no se trata de eso, se trata de unidad, de convivir. Unidad para mí es convivir, es compartir y aprender los unos de los otros, porque todo lo que he dicho antes, que no lo voy a repetir, es lo que interesa a le sabemos quién. Y entonces no hemos de entrar en ese juego. Y Lilith también es un arquetipo muy significativo en la astrología zodiacal. Y Lilith, como Maqueda, representan tanto el conocimiento terrestre como el conocimiento celeste. Y por eso, a menudo, a ambas, a Lilith y a la reina de Seba, se las representa con pies no humanos, mostrando ahí su lado terrestre. Y también se la presenta con alas para volar, representando su lado trascendente y su capacidad para elevarse sobre la materia y desapegarse de ella. La combinación de sabiduría terrestre y noxis celeste solo aparece en Lilith, que es la fuente de su gran poder, junto con el hecho de que jamás perdió de vista su destino. Seguramente por eso fue tan denostada, porque no interesaba este planteamiento de siempre las mujeres poderosas, independientes, siempre fueron objeto de temor, y no porque ellas hagan cosas malas, sino porque esas características en una mujer eran temidas, todavía hoy son temidas. Así que Kandri representa la mezcla, el hibridaje de las tradiciones paganas proféticas nativas de la tierra y la mujer sagrada que custodia el conocimiento en el ministerio cristiano gnóstico, haciendo de puente entre ambas tradiciones. Y ella es una dracaina, y aquí entra esa parte que tanto me gusta de Kandri. ¿Qué es una dracaina? Una serpiente hembra, una dragona en la mitología griega. Allí donde esté yo, siempre habrá una serpiente. Esa frecuencia, esa energía está en todos mis mapas de vida. Así que sería imposible que la serpiente no apareciera donde yo estoy. Y además me encanta. Y como dracaina es una portavoz de la tierra. Los griegos llamaban a sus sacerdotisas sibilas y las llamaban también pitonisas. O sea, se la llamaba o sibila o se la llamaba
pitonisa, de pitón, que significa serpiente. Y las serpientes son habitantes de espacios sagrados, recónditos, profundos y escondidos, intermediarias entre la tierra interna y la tierra externa, la profundidad y la superficie. Sí, porque ya seguir pensando que la tierra solo es tierra, en lo que está la superficie, en lo que se ve, pues ya también está, lo digo con todo respeto y con todo cariño, más pasado que pasado. Arriba y abajo. Abajo también hay ciudades, abajo también hay vida, abajo también hay sol, luna, estrellas. Y las serpientes, como los dragones, fueron denostados hace siglos en Occidente. La verdad es que Occidente se ha llevado la palma en denostar y en rechazar cosas hermosas y cosas de verdadera sabiduría, cosas y seres. A diferencia de Oriente, en Oriente, sobre todo el Oriente asiático, las serpientes, los dragones aún gozan del prestigio y el respeto que merecen, como los portadores que son del conocimiento de la tierra como tierra misma, la kundalini, la serpiente que va por todo el planeta, esa energía planetaria, ese es el dragón, esa es la serpiente, desde luego muchas más cosas también. Entonces, si eliminamos a los dragones, eliminamos a las serpientes, ¿cómo le llamamos? A la corriente de la vida, que va por debajo del planeta y va por arriba y va por todas partes. Y esto de denostar a los dragones y a las serpientes va mucho más, es mucho más antiguo que la historia del Génesis. Así que la dracaina habla por la tierra y comunica sus mensajes a los humanos. Y es como una serpiente viviendo a menudo en las oquedades del terreno, cerca del latido del corazón terrestre, que es el mejor lugar para escuchar y para hablar. Y solo hay una forma para que Kandri cambie su horrible aspecto: el beso de un hombre valiente. Sin embargo, no existe uno así en su historia. ¿Cómo entonces podrá esta dama del lago ser liberada de su fealdad y mostrar su oculta belleza? Bueno, pues la aparentemente horrible mensajera del Grial, que hace de puente entre la estirpe del Grial y el mundo cotidiano, resuelve esto colocando sobre su cabeza un gorro o una capucha bordada con tórtolas doradas. Otra vez aparece la tórtola. Y las tórtolas doradas son un símbolo, uno de los muchos símbolos de Sofía, otra vez la diosa de la sabiduría, que suele ser simbolizada por una paloma cuando expresa su naturaleza trascendente. Mientras que como Kandri, Lilith y la reina de Seba, su grandeza es revelada mediante serpientes comunes, su lado terrestre. Ser astutos como las serpientes, dulces y cándidos como las palomas. Una clara instrucción que Yeshua daba a sus discípulos para manejarse y relacionarse con el mundo y no dejarse arrastrar por él. Otro motivo por el que las serpientes siempre estarán donde yo esté. Y voy ahora con la siguiente dama del lago protagonista de hoy. Se trata de Dindrain. Dindrain es la última dama del lago en manifestarse tanto en la literatura como cronológicamente en la historia de Arturo. Ella es la única que aparece como la hermana sin nombre del ganador del Grial, siendo también la empoderadora del Grial y por consiguiente quien representa al Grial mismo. La búsqueda del Grial es un asunto de primordial trascendencia en relación con esta dama del lago. Ella es quien guía a Galahad hacia el encuentro final del Grial, conduciéndolo hasta un barco al que Bors y Percival también fueron llevados en su momento. Y fueron llevados a ese barco antes de navegar en otro, el único, este segundo, en el que podrían completar su búsqueda. Y esta segunda embarcación no es otra que el barco del rey Salomón. Seguramente
la nave del rey Salomón. Y en ese barco del rey Salomón vemos de nuevo cómo las historias, las tradiciones, las sabidurías de tiempos, lugares, espacios se solapan. Todas tienen cosas en común y una nos recuerda a otra y la otra a la una. Bueno, pues en ese barco del Salomón, del Salomón, madre mía, en ese barco del Salomón, en el que se dice que hay una cama y una espada sobre ella. Y esa espada solo puede ser desenvainada por el mejor de los caballeros, el caballero más noble. Y esa cama está hecha con madera de 3 colores, rojo, blanco y verde. Dindrey explica que esa madera es del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese tan conocido y también tan desprestigiado, tan injusta y erróneamente desprestigiado. Y ese árbol del conocimiento del bien y del mal, nos recuerda Dindrey y tantas otras, está plantado en el jardín del Edén, justito, justito al lado del árbol de la vida eterna, porque uno y otro van de la mano, son inseparables. Que será restablecido en la tierra, este segundo, el árbol de la vida eterna, por otro descendiente del rey David, padre de Salomón, en un tiempo por venir, quedando aquí enlazada la búsqueda del grial con la llegada de un último caballero, un caballero crístico o un Cristo cósmico, que ganará por última vez el grial y como consecuencia la tierra dejará de estar baldía y se convertirá de nuevo en el jardín floreciente y exuberante que tantas otras veces fue y está destinada a ser. O sea, volvemos a ver que en todas las historias hay el relato de que llega alguien y restaura el orden. No ese orden que lleva la N delante y la M detrás, no. El orden divino y cósmico, el único que tiene y debe ser restablecido. Y la llegada de ese caballero, en este caso, en relación con Arturo, en relación con las damas del lago, no es en verdad la relación de alguien físico, lo he dicho, lo vuelvo a decir, independientemente de que venga alguien físico que encarne esa energía, que yo tampoco lo descarto, y si viene, bienvenido sea o bienvenida sea, porque a lo mejor viene en cuerpo femenino y se queda la gente, por favor, no, no, que no es, que no es. Bueno, da igual. Se trata de desarrollar esa frecuencia dentro, de manifestar esa cristeidad, esa socianeidad en nuestro interior. Primero reconectar con eso y desarrollarlo en el exterior. Porque por mucho que venga alguien, ya han venido muchas esencias, muchas conciencias a recordar, a refrescar la memoria, a actualizar. Y no se ha logrado ese devolver a la tierra su esplendor. ¿Y por qué no se ha logrado? Ellos lo hicieron mal, ellas lo hicieron mal. No, hicieron lo que tuvieron que hacer, lo hicieron perfecto. Sin embargo, si el resto, voy a coger la pirámide, si quien está en la base de la pirámide y en el centro, que es la mayoría de la gente, no hace la labor, quien viene con esa esencia no puede. Esto no es una cuestión de una persona, no es una cuestión de una esencia, por muy elevada que sea, es una cuestión común. Vuelvo a la unidad, unir todas las fuerzas, unir todos los propósitos, remar en la misma dirección, aunque cada cual vayamos en nuestra barca, cada cual tengamos nuestros remos y tengamos nuestros propósitos particulares, porque se trata también de eso, de unir lo individual con lo colectivo. Así que más que sea que llegue un caballero o que llegue una dama, es desarrollar eso cada ser. En la medida que pueda, no hay que obsesionarse, no hay que pensar que no somos capaces, no hay que pensar que tenemos que hacer un 10, un 20, un 30, no. Hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos y unas veces a lo mejor hacemos un 10, otras veces hacemos un 15, otras veces hacemos un 70. Lo que importa es que lo hagamos de manera constante. Eso es lo que verdaderamente va a hacer el cambio, hacerlo de manera constante. Es como cuando yo les recomiendo
a las personas que consultan conmigo y que nunca han meditado. Les recomiendo que empiecen por 5 minutos 3 veces al día. No les voy a decir que empiecen por 3 horas o por 1 hora si nunca lo han hecho. Hay que empezar por poquito. Y ese poquito, como ven que se sienten bien, pues luego de manera natural hacen 10 y luego de manera natural hacen 15. Pues esto es lo mismo, poco a poco, en la medida en que puedo. Y si un día no puedo o un día no me apetece, pues no pasa nada. Sin embargo, no he de dejar la labor de la constancia, la labor de la continuidad, porque la continuidad y la constancia es al final la que produce el cambio, más que en un día X, ahora tanta costumbre que hay ahora, el día tal va a haber no sé qué. No, el día tal va a haber no sé qué, y el resto de los días, ¿qué? Me ducho un día y el resto de los días no me ducho, por poner ese ejemplo. No, todos los días sí que hay días clave, que hay un extra de energía, desde luego. Sin embargo, si no lo hago todos los días, si todos los días no mantengo mi energía fuerte, si todos los días no mantengo mi energía como tiene que estar, pues el día que llegue esa energía extra no me voy a enterar. Así que poco a poco, con paciencia y con perseverancia y sin dejarlo y al mismo tiempo sin prisa. No hay prisa. Tenemos todo el tiempo del mundo. Otra cosa igual. Se ha acabado el tiempo, pero por favor, que somos seres eternos. ¿Qué lechuga? Se va a acabar el tiempo. Y luego también, no, el tiempo se acaba para quienes no están en la luz. ¿En serio? ¿De verdad? ¿No vamos a creer esa tontuna? Que no, que somos seres eternos, lo vuelvo a decir. Hay tiempo para todo. Dios a Dios no nos pone hora. Oye, que a las 5 de la tarde del día tal tienes que estar así. ¿En serio? ¿Dios a Dios va a hacer eso? No, lo que le importa es que lo hagamos. Si tardamos 5 días, como si tardamos 5 vidas. Bueno, continúo, que me salgo del guión. ¿O no? La sangre sagrada y la aventura soberana. ¿Cómo y para qué Dindrain es una dama del lago de Avalon? El arquetipo de Dindrain está en parte relacionado con el de la dama triste que llora al rey herido y a la tierra devastada en los romances del Grial, lamentando también la polución de las aguas primordiales que ya no pueden fluir desde el lado sutil y superior del lago a la orilla de la realidad terrestre y humana en la que tú y yo, tantos otros seres y gentes, nos encontramos. De nuevo, en la tradición celta, la dama triste fue en un principio la reina de los santos espíritus, la sacerdotisa empoderada de la soberanía. De nuevo aparece la soberanía. Guardiana de las fuentes, los manantiales y demás cursos de agua, de los que solo podía beber y por los que solo podía transitar un rey verdadero, sabio y virtuoso. Y desde luego que la palabra rey se refiere a nuestra propia realeza. Y esa realeza, para poder cruzar las aguas del lago e ir a la otra orilla, ha de estar suficientemente libre de polución, suficientemente libre de toxicidad. Y cuanto más libre de polución y toxicidad estén nuestras aguas físicas y energéticas, emocionales, etcétera, más contribuimos a la limpieza de las aguas del planeta, porque vamos de la mano. Y la soberanía, en el ámbito de las damas del lago, no solo guarda y custodia las fuentes, sino que también derrama sus aguas físicas como de Santo Espíritu y de sabiduría sobre todos los seres que están cerca de ella. Y aquí, en relación con esas aguas, con esa sangre sagrada, con esa agua sagrada, nos encontramos con el ofrecimiento de 3 copas, cada una de las cuales proporciona su propio conocimiento y empoderamiento. La primera copa es la leche blanca, contiene, mejor dicho, la leche blanca de la nutrición y la crianza. La segunda copa contiene la bebida roja de los reyes, como por ejemplo el vino. Y la tercera copa contiene la bebida negra del olvido y de la curación.
porque hemos de beber la copa del olvido, hemos de beber la copa de la amargura para recordar el camino de la curación y recuperar la memoria, porque llevamos siglos con una desmemoria tremenda. El grial es también un cáliz sagrado y como tal una vasija de gracia divina en todos los sentidos y ámbitos de la palabra. Su antítesis es la sequía de la tierra devastada, porque si las aguas sanadoras e hidratantes de la gracia divina, tanto el alma como la tierra son polvo seco y sin vida. Y Dindrain es la única de las 9 damas del lago de Avalon que busca ella misma el grial. Es la única buscadora femenina del cáliz sagrado, a diferencia de sus 8 hermanas, todas ellas acompañantes de caballeros que realizan esa búsqueda, mas no buscadoras por sí mismas de esa reliquia, de esa frecuencia ni de sus beneficios. Como consecuencia, Dindrain encarna los mismos inconvenientes que encarnamos las mujeres cuando nos adentramos en territorios habitualmente transitados solo o en su mayor parte por los hombres. Dindrain, además, no ha sido entrenada en el manejo de las armas ni en la lucha, porque su forma de buscar es también distinta. Y si hay alguna lucha en su camino, es la que mantiene consigo misma para erradicar todo cuanto dificulte el encuentro y el disfrute del grial, transformándose así en un alto grado por ese camino, por esa búsqueda, porque solo la alquimia profunda nos conduce al encuentro del grial. Y otra característica de Dindrain que la distingue como la de todas las mujeres es, una vez más, nuestra capacidad para menstruar y liberar del útero, nuestro cáliz sagrado, la sangre que no es necesaria para gestar un nuevo ser. Todavía hoy, el periodo menstrual, no digamos ya el periodo postmenstrual, y también el embarazo y también el alumbramiento, se siguen considerando peligrosos, siguen siendo temidos y en un alto grado por las mujeres. Y en cuanto a la menstruación, ese tiempo que se considera impuro y que se considera peligroso por muchos motivos, que en muchas tradiciones, como la islámica, como la judía, las mujeres se tienen que purificar después de haber pasado su regla o de haber pasado su luna, en el fondo de ese supuesto peligro no hay otra cosa que el gran temor masculino al gran poder que desarrollamos las mujeres en esos tiempos mensuales y lunares de nuestra vida, especialmente para soñar, crear, visualizar e incluso vislumbrar en cierto grado lo porvenir y sobre todo concebirlo, gestarlo y usarlo para materializar nuestros sueños, deseos, creaciones y visualizaciones. La sangre menstrual es un grial en sí misma, un elixir y medicina de curación y nueva vida. Y no podría ser otra cosa, manando como mana de nuestro santo y sagrado útero grial. Porque las mujeres menstruamos, bueno, yo hace ya muchos años que no, sin embargo, energéticamente sigo menstruando. Menstruamos sin estar enfermas. La menstruación no es una enfermedad, aunque para muchas mujeres así lo consideran. El embarazo no es una enfermedad. El alumbramiento no es una enfermedad. La crianza no es una enfermedad. Todo lo contrario, es un acto de salud. Una mujer que tenga algún tipo de sintomatología no va a poder quedarse embarazada. Y lo sé por experiencia propia porque a mí eso me sucedió hasta que resolví la dolencia de que se trataba. Entonces, la sangre es una muestra viva, porque la sangre que va por nuestras venas es síntoma de que estamos vivas. Un ser que ha muerto no sangra. ¿Por qué no sangra? Porque ya se paralizó la circulación sanguínea, se paralizó el corazón, se paralizó todo. Y por eso la sangre es un grial líquido que surge del grial uterino de las mujeres.
así como también de todas las hembras de animales que menstruan. Y por delante de todo es el líquido grial de la diosa y su sangrado de la diosa y de su sangrado y cósmico útero, del que todas las creaciones eternamente nacieron, nacen y nacerán. Porque el grial es también un cáliz de vida eterna e inmortalidad. Dindrain y su relación con los pozos de agua y la tierra baldía. Las historias y los mitos de pérdida de beneficios, de bajada de vibración y de exilio están en todas las culturas, en tradiciones, porque venimos de arriba. Y en definitiva, todas las esencias y almas estamos exiliadas de nuestro hogar divino, mientras deambulamos por el cosmos infinito en distintas formas, con distintos cometidos y propósitos, en distintos tiempos, espacios, planos, dimensiones, etc. Y seguramente la historia más perjudicial para las mujeres, que sigue siendo hoy admitida, es la que sitúa a Eva como causante y responsable principal, incluso única, de esa bajada del alma en el ámbito dual, humano y terreno. Sin embargo, el misticismo gnóstico reconocen el misticismo sufí, el misticismo cabalístico también, más allá de la ortodoxia, reconocen la existencia de un propósito sagrado que explica y da sentido a esa dislocación de la creación respecto a la divinidad, a esa separación, entre comillas, de la creación respecto a la divinidad. Teniendo ese propósito superior como base, que yo desde luego suscribo al 100%, la verdadera responsabilidad de Eva, haya existido realmente o no alguien que se llamara así, radicaría en haber abierto la puerta para la experiencia más allá de la comodidad del jardín del Edén, en el que tenemos todo lo necesario para la vida y que precisamente por ese motivo, si nunca saliéramos de allí, finalmente se convertiría en una jaula que nos mantendría en prisión y sin posibilidad de volar, elegir, experimentar, crear, avanzar, evolucionar, como lo hace la fuente creadora que nos creó a su imagen y de acuerdo con su semejanza. Si la fuente es libre creadora, no tiene sentido que sus criaturas no sean libre creadoras. De manera que también, por favor, vayamos dejando de lado toda esa idea de que nos hemos caído, mucho menos nos han tirado, porque ni nos hemos caído ni nadie nos tiró. Estamos aquí por voluntad propia, estamos aquí por elección propia, porque hemos querido experimentar el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, el árbol del conocimiento de la dualidad, que eso solamente se puede experimentar, hasta donde yo sé, a día de hoy, en este planeta que se llama Tierra. De manera que, en vez de quejarnos, en vez de mirarnos el ombligo, hemos de dar gracias por estar aquí. Yo, por eso, doy tantas gracias por estar aquí. Y doy tantas gracias por tener la posibilidad de, en este transitar por la dualidad, recuperar el contacto con la unidad. Así que, en todo caso, hemos de agradecer, yo también lo hago, siempre a Eva, que ella fue la primera que se atrevió a abrir las puertas de la dualidad para mirar qué es lo que había más allá. Y por eso tanto Lilith como Eva son todavía hoy, en muchos ámbitos y en muchos aspectos, tan denostadas, porque ellas realmente ejercieron la libertad. Ellas se atrevieron a desobedecer a la divinidad. Y vuelvo a decir, no importa si existió alguien con esos nombres, lo que importa es lo que nos transmite el arquetipo, lo que nos transmite el símbolo, lo que nos transmite el mensaje. Y Dindrain, en relación con esto que estoy diciendo de haber bajado aquí,
guarda los patrones cósmicos en sus manos y guarda también las tradiciones de lo sagrado en el grial barco del corazón, como anteriormente lo hizo la reina de Seba, como anteriormente lo hicieron tantas otras a las que se atribuye más sabiduría que a los propios hombres con los que se relacionaron. Porque de Seba se dice que era muchísimo más sabia que el rey Salomón, a quien en su tiempo y todavía hoy se le consideraba el más sabio de los hombres. Claro, Salomón era el más sabio de los hombres, de las mujeres no se decía nada, porque la sabiduría femenina, ya más allá de hombre-mujer, la sabiduría femenina es mucho más comprensiva, mucho más abarcante, mucho más amplia que la sabiduría masculina. Ambas son imprescindibles y cada cual tiene su papel. Y el agua, tan presente en este ámbito de las 9 damas del lago de Avalon, es en sí misma el medio en el que nace, crece y vive la vida. Sin agua, los árboles, los cultivos, las plantas se marchitarían, ni siquiera podrían nacer. Sin fuentes, manantiales, ríos, no tendríamos agua para beber. Y el agua es también el elemento relacionado con las emociones, por eso las 9 damas del lago de Avalon y la alquimia de las emociones, los sentimientos, y la fertilidad espiritual también tiene que ver con el elemento agua. Y sin ese alimento espiritual, sin ese agua espiritual, la vida humana se seca y se marchita por muy viva y floreciente que esté por fuera. De modo que Deep Drain nos ayuda a enfocarnos en el camino de resacralizar la vida, haciéndose cargo de esa búsqueda con todo su corazón, ser y voluntad, cumpliendo también el papel de sacerdotisa en un doble sentido, como dama del lago y como mujer gnóstica, mostrando así que los caminos del amor y del servicio a la vida están más allá del género y de las barreras espirituales, todavía hoy presentes, por ejemplo, la ausencia de mujeres sacerdotisas en el ministerio religioso, como siempre las hubo desde muy antiguo. Y cuando yo digo ministerio religioso, no me estoy refiriendo, como ya he dicho otras veces, a los dogmas hegemónicos. No, me estoy refiriendo al misterio religioso de las sacerdotisas y los sacerdotes como encargados de mantener la unión con la divinidad. Encargados, no como únicos conectores, como únicos puentes de comunicación entre la divinidad y los seres humanos. No, no va por ahí. Sin embargo, y también a quienes todavía hoy necesitan ir a esos lugares y a quienes todavía hoy necesitan ese contacto con ese otro ámbito de la religión, que yo lo respeto profundamente, porque no soy quien para no respetarlo, cada cual sigue su camino, pues ahí también, aunque sea en ese aspecto de dogma, pues ya va siendo hora de que en las 3 religiones que tienen más peso en el planeta, como son el catolicismo, el islam y el judaísmo, ya va siendo hora de que haya mujeres. En muchas sinagogas hay mujeres, ya hay muchas rabinas. En el ámbito islámico también hay imanes. Y es en el católico en el que la cosa es como que todavía se resiste a que haya mujeres ejerciendo en los templos. Hay otras, por ejemplo, en la iglesia anglicana hay diáconas. Así que sí que hay ya en otros lugares, no de ahora, desde hace mucho tiempo, que, que, sí, que sí hay mujeres en ese ministerio. Y junto con Bors, Galahad y Percival, un segundo, Luis.
Sí, bueno, sí, bueno, sí. Sí, que estaba aquí, le había dado vuelta a la hoja, pensaba que me había confundido. Sí, sí. Viene ahora el siguiente apartado, que es Dindrain, la Salvadora. Junto con Bors, Galahad y Percival, Dindrain es una de las buscadoras del Grial, eso ya lo he dicho. Si bien no es considerada como alguien que lo encuentra, o sea, se dice de ella que lo busca, pero no se dice que lo encuentra. Y ella además lo hace sin alguien terreno que la acompañe. Y Dindrain, en esa búsqueda y en ese encuentro del Grial, se desvía por las inmediaciones de una ciudad que se llama Sarras, ciudad del Grial. Y se dice que a esa ciudad del Grial entra muerta, no entra viva. Y esto se parece mucho a lo que sucede con María, con Madre María, cuya asunción a los cielos, de acuerdo con la teología mística, se produce después de su muerte física. Yo discrepo de ese punto de vista, pero bueno, tampoco lo puedo garantizar al 100%. En cualquier caso, ella visita las moradas celestiales y como Dindrain, Madre María, ambas pueden beber las santas aguas del Grial antes que cualquier otro mortal, incluido, en el caso de Madre María, su hijo primogénito. Y ambas, Dindrain y María, muestran, por tanto, el papel redentor y salvador no de ellas, no de las mujeres, sino de la energía femenina en todos, mujeres y hombres. Si bien sí es cierto que ese estado de redención y salvación, en muchos casos, puede ser propiciado e iniciado a través de una mujer, como tantos otros. Y comenzando por la propia vida. Nuestra madre es nuestra primera iniciadora en la vida, porque la vida es la primera iniciación. Y esto sucede en lo físico y en lo metafísico, en lo divino y en lo humano, en lo cósmico y en lo terreno. Seamos o no conscientes de ello. Y existe un dicho gnóstico que viene a cuento mencionar aquí, y es el siguiente. Porque nadie debe revelar los secretos del Salvador, que deben quedar en secreto para aquel a quien han sido confiados. Un misterio abierto y revelado para quienes entran en el santuario del Grial. ¿Y cuál es ese misterio? Que quienes guardan el Grial y lo revelan son, en efecto, sacerdotisas. Y que la fuente de dicho misterio es la diosa del Grial misma, o también el Grial de la diosa, o también la diosa Grial, o también que el Grial primero, último y del medio es la diosa misma. Porque la redención o la salvación, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahora, es en verdad la gran obra alquímica que convierte los metales pesados en oro. Y esta obra alquímica que convierte los metales pesados en oro es la metáfora por excelencia de la labor que como seres humanos nos corresponde llevar a cabo y completar, uniendo en sagrado hierogamos todas las polaridades, registros y elementos, para convertirnos en los seres Cristos Sofia que somos en potencia y que mientras no hacemos esa gran obra alquímica no podemos llegar a ser. Una obra que nada ni nadie puede hacer en nuestro lugar y que además ha de ser hecha en soledad y en silencio, fuera de los ruidos del mundanal ruido, tan plagado de distracciones, tan plagado de tentaciones que jamás podrán dar lo que prometen, porque no es en lo externo donde está la tierra prometida, sino en lo más profundo de nuestro ser, allí donde siempre estuvo. Nunca se fue ni a un metro de ahí, esperando ser buscado, encontrado, reconocido, compartido y disfrutado. Y esa pareja interna que yo llamo Cristo Sofia
está aquí representada por Dindrain y Percival, hermana y hermano. La obra alquímica del objetivo logrado, como Isis y Osiris, como la reina blanca de la sal alquímica y el rey rojo del sulfuro alquímico, y el efecto de esta obra individual y personal es enorme en la recuperación de la tierra y todas las formas de vida. Y me atrevo a decir que no solamente de la Tierra, sino que contribuye también a la renovación en todo el sistema solar, en toda esta galaxia y en el cosmos infinito. Y esta relación de Dindrain con Percival, esta hermana y este hermano, es también la relación sagrada entre el buscador y la sacerdotisa de los misterios, que es uno de los más profundos secretos del Grial. Y Dindrain abre los caminos de la gracia divina que guarda el Grial, para que sus poderes sanadores lleguen al mundo y lo colmen con su gloria. Y como visionaria del Grial, Dindrain es también la que ayuda a que las aguas espirituales fluyan de nuevo en todas y cada una de las almas. Y entra en escena Ragnell. Y para variar, Ragnell también se presenta con aspecto de dama desagradable y a la vez tiene capacidad para transformarse en doncella flor. Su principal regalo y su principal legado es, de nuevo, la soberanía. Y como sucede con Inés, en la que te encontraste en la iniciación de la estrella, Ragnell ha de ser reconocida, validada y valorada por su belleza interior mucho más que por su exterior. Ya sabemos, la belleza interior es eterna, es inmortal. La segunda, como todo lo que sucede en este plano terrestre, en este lado del lago, es efímero. Y en relación con la soberanía, Ragnell plantea una pregunta trascendente que poca gente, especialmente en el ámbito masculino, es capaz de responder de forma acertada. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que una mujer más ama y desea? Desde luego hay muchas y posibles respuestas a esta cuestión. Cada una habremos de encontrar nuestra propia respuesta. No hay única que sea válida para todas. Y esa respuesta la vamos a encontrar de acuerdo con cuáles sean nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros valores, nuestras perspectivas. Hay quienes opinan que lo que una mujer más desea es gozar de soberanía sobre los hombres en general y sobre uno concreto en particular. Discrepo. Otra opinión es que las mujeres desean o deseamos riquezas, joyas, bellos vestidos, una espléndida y permanente apariencia física, ser admiradas por los hombres y por otras mujeres, éxito. Discrepo. Por lo menos discrepo de que eso tenga que venir, que nos lo da otras personas. Y si lo que una mujer ama sobre todas las cosas es, en primer lugar, a sí misma, y si lo que una mujer más desea, respeta, busca y construye es ser libre y soberana, vivir según su propia idiosincrasia, talento, creatividad, sin ejercer esa soberanía sobre nadie y, desde luego, sin permitir que nadie la ejerza sobre ella, posiblemente esto, sea o no consciente, es justo lo que cada mujer más ama y desea. Así es al 100% para mí. Para ti, ¿qué es lo que tú más amas y deseas? Contéstate y luego ponte a buscarlo, porque una vez que lo sepas, te van a ayudar para que lo consigas. Ragnell y el desafío de la soberanía. Sí, porque la soberanía, al igual que la libertad y el poder interior, no solo son actitudes, perspectivas, frecuencias, modos de acción,
también son tremendos y enormes desafíos por todo lo que implican, en lo interno y en lo externo. Porque lo fácil es ejercer la soberanía sobre otra gente. Y lo fácil es permitir que alguien ejerza la soberanía sobre ti. Lo complejo, lo que estamos aprendiendo a hacer es a ser individualmente cada cual soberana y a la vez convivir en armonía, en equilibrio, en paz con otras gentes que también son soberanas. Por eso es un desafío de a ver cómo lo hacemos para que nadie manipule, gobierne sobre nadie y que en unidad, en unión, cada cual con su idiosincrasia, seamos capaces de trasladar eso para que quienes están en la punta, pues a lo mejor o dejen de estar en la punta, se bajen a la base y por lo menos, si siguen estando en la punta, estén de otra manera, estén con otra actitud, estén con otra frecuencia, porque la clave está en quienes estamos por debajo, que somos más. De manera que como somos más, esa unidad tiene más fuerza en relación con quienes somos menos. De ahí que el cambio principal tiene que ser de quienes somos más para que quienes son menos también hagan ese cambio. Al revés no va a ocurrir. Al revés no va a ocurrir. Bueno, a ver, que yo tampoco lo sé. Me pongo aquí a decirlo como si lo supiera. Me parece muy difícil que al revés suceda, porque al revés hubiera sucedido ya. Entonces, pero bueno, tampoco lo descarto. Yo siempre confío en el ser humano. Jamás perderé la confianza en el ser humano, porque si perdiera la confianza en el ser humano, perdería la confianza en mí misma y eso no estoy dispuesta a hacer. Porque, ¿por qué la soberanía, la libertad, el poder interior son un desafío? ¿Y qué relación tienen con Dindrein? ¿Y qué relación tienen con la Tierra? Porque históricamente la soberanía, y esto en el ámbito celta está muy claro, en el ámbito badoniano también, en el ámbito de Arturo, la soberanía se identifica con la tierra misma. Se identifica con un territorio, se identifica con un país y sobre todo se identifica con la tierra misma, en la que hay alguien humano que gobierna, reina sobre esa tierra. Sin embargo, cada vez más la soberanía también se aplica al ámbito personal, al ámbito individual, a ese trozo de tierra que cada cual es, en sentido literal, en sentido metafórico, espiritual, místico, al lugar en el que habitamos y es dentro de la materia de nuestro cuerpo físico, dentro de la materia del lugar que habitamos, donde se levanta cada mañana nuestra esencia, nuestra alma divina, estelar, cósmica, para realizar su afán, su propósito del día. Y esa esencia divina que habita dentro y nos alienta es el mismo aliento de vida de la diosa Dios que le da a nuestra esencia para que a su vez nuestra esencia se la pueda dar a nuestra alma y a nuestro cuerpo físico. Y hay otra respuesta también a esa posible pregunta de qué es lo que una mujer más ama y desea. Y está relacionada con el grial del amor, del que Ragnell es, como las otras dos damas del lago de la iniciación del caldero, una de sus más destacadas representantes. Y esa respuesta y su correspondiente pregunta está relacionada precisamente con el grial. ¿A quién sirve el grial? Y la respuesta a esta cuestión, de acuerdo con una historia gaélica, libraría a Ragnell de su encantamiento como fea y desagradable, pudiendo entonces mostrar su gracia y belleza natural. Y el final de ese hechizo solo puede llegar a través del amor. Un amor sin condiciones que acepta a la otra persona tal cual es y no pretende en modo alguno cambiarla.
ni manipularla, ni llevarla por donde no quiere ir porque haya un interés concreto. Es un amor que no tiene agendas, que no tiene segundas intenciones. Porque lo que amamos y hemos de amar es la esencia intrínseca de cada ser, con independencia de sus gustos, actos, actitudes, etc. ¿Esto significa que hemos de soportar todo? ¿Que quienes nos rodean han de soportar todo de nosotras mismas? Desde luego que no. Porque el amor implica también asertividad. Y la asertividad implica límites que nadie debe traspasar. Porque mi libertad termina donde empieza la tuya. Y la tuya termina donde comienza la mía. Por eso, el amor sin condiciones es hacia la persona, hacia su esencia, hacia su dignidad. Sin embargo, respecto a los actos, a las conductas, sí podemos y deber establecer reglas de buena convivencia con quienes nos relacionamos. Y quienes nos relacionamos también pueden establecer reglas de convivencia con nosotras, porque todo ha de ser recíproco, no solo de allí para acá, sino de allí, de aquí para allá, sino de allá para aquí, porque ese es el camino de la paz, es el camino de la paz. Si no, es el camino de la imposición y ya sabemos a dónde lleva eso. Y es ahí donde está el desafío mayor de la soberanía y de la libertad, no solo en la relación de las mujeres con los hombres, sino también en la relación de las mujeres con las mujeres, de los hombres con los hombres, en todas las relaciones de seres humanos con seres humanos, sin pretender estar por arriba ni por debajo de nadie. Porque esa soberanía y esa libertad interna es respecto a una misma como ser humano, luego ya como mujer, porque primero somos seres humanos. Y luego ya hemos encarnado como mujer o hemos encarnado como hombre. Y se trata, por tanto, de equilibrar y armonizar lo externo, teniendo a ese amor sin condiciones como sustento interno. Y ese amor sin condiciones es el agua del lago de Avalon, la fuente primigenia de la verdad. Y planteando esa pregunta, ¿a quién sirve el Grial? Una pregunta que también aparece mucho en las historias artúricas y que ha de ser respondida por el ganador del Grial, por aquel caballero que tras la búsqueda de esta reliquia la encuentra y ha de saber cómo prestarle su más elevado servicio. Porque el Grial proporciona cambio, salud, prosperidad y renacimiento, sin necesidad de morir físicamente. Y el planteamiento de esta pregunta tiene un doble efecto, porque por un lado restaura la salud del rey herido, como por otro lado restaura la salud de la tierra misma, herida también mientras su dirigente lo está. ¿Y a quién sirve el Grial? ¿A quién sirve el amor? El Grial, el amor, sirve a todas por igual, sirve a todos por igual, siempre y cuando nosotras también sepamos estar a su servicio en la misma medida. Y en ese radiante e imprescindible intercambio nace el amor verdadero y sin condiciones. El Grial del amor, el aspecto más importante del símbolo más misterioso y transformador de todos, brilla de pronto y todo es rediseñado de nuevo. Y en ese breve momento en que todo queda iluminado por el amor del Grial, nos encontramos en la soberanía transformadora. Porque Ragnell es, en primer lugar y sobre todo, una agente de transformación. Su presencia nos ayuda a ir más allá de las apariencias, para adentrarnos en lo que verdaderamente importa y es valioso. Ragnell nunca se devalúa a sí misma por su fea apariencia, todo lo contrario. Mantiene el respeto hacia sí misma.
algo que en la sociedad actual muchas mujeres no saben hacer y que incluso lleva a otras muchas a rechazar su aspecto y a hacer todo lo posible por cambiarlo, en ocasiones arriesgando su salud y su vida. Es verdad que la imagen externa tiene mucha importancia actualmente, cada vez más, incluso los hombres. Sin embargo, todavía tiene más peso en relación con las mujeres. Y muchas mujeres entran en ese juego. Y como he mencionado, muchas incluso arriesgando su salud y su vida. Porque no va a ser, y esto con todos los respetos, que cada cual es libre con su dinero y con su cuerpo, es libre siempre y cuando no arriesgue su vida y su salud, es libre de hacer lo que considere oportuno. Los arreglos que se hagan externos no van a hacer que haya un cambio interno. Muchísimas mujeres que se hacen operaciones estéticas, si hicieran una labor psicológica, una labor emocional, una labor con su autoestima, se darían cuenta que no necesitan esos cambios, que son bellas ya. De hecho, hay mujeres que son muy bellas y todavía no es que quiero hacer esto, quiero hacer, pero si ya eres guapísima, guapísima en el pleno sentido de la palabra guapísima. Claro, si la persona no se siente guapa, va a seguir haciendo cosas. Y a la inversa, cuando reconectamos con nuestra belleza interior, esa belleza interior se refleja externamente. Y la gente cambia. Cuando la gente empieza a reconectar con su lado espiritual, embellece. Y embellece literalmente hablando. Y entonces se dan cuenta de que lo externo es un disfraz, lo externo es una máscara, que no hace falta. Y eso todavía sigue teniendo mucho peso en cuanto a las mujeres, aunque bueno, cada vez hay más mujeres que ya no participan en ese juego. Y el Grial del Amor, del que Ragnell es un excelente ejemplo, nos invita a convertirnos en lo que realmente somos, sin renunciar a ello por nada y por nadie. Planteando entonces la pregunta de antes con la luz de la transformación que proporciona el amor, pues ya tendremos seguramente otra respuesta. ¿Qué es lo que una mujer más ama y desea? Pues seguramente para la mayoría, por lo menos para mí, lo es. Lo que una mujer más ama y desea es la libertad de encontrar quién es en verdad y en quién está en condiciones de convertirse. Una posibilidad presente y viva para todas las mujeres, por supuesto también para todos los hombres, en cualquier tiempo y espacio, y que hoy tiene que ver con encontrar las condiciones de esa libertad que sean beneficiosas para ellas y también para todo. Ya no solo es encuentro lo que soy para mi beneficio. Así fue hasta ahora. Encuentro lo que soy, encuentro aquello en lo que me puedo convertir y lo pongo al servicio de la vida en todas partes, porque estamos en ese momento de subir un escalón más. Y ese subir ese escalón más tiene que ver con eso, con hacerlo no solo para mí, sino hacerlo con la conciencia puesta en el bien mayor. Y que eso que hago para mí va a repercutir en el colectivo y en ese bien mayor. Esa repercusión siempre se dio, no es que antes no se diera. Sin embargo, durante muchísimo tiempo no éramos conscientes de esa repercusión. Ahora ya lo somos, por lo menos una buena parte de la gente lo somos. Y cuanto más enfoquemos ese desarrollo nuestro interno, ese cumplir nuestros propósitos, sueños, etcétera, internos, cuanto más lo enfoquemos, como digo, en el bien mayor, mucho más contribuimos a que ese bien mayor, cuando sea, se manifieste. Y eso supone ejercer esa libertad, ejercer esa soberanía, ejercer ese poder interior y ponerlo al servicio del bien mayor,
supone liberarnos de todos los hechizos, encantamientos, etcétera, que nos mantuvieron en la desmemoria, que nos mantuvieron en la amnesia. Y así podemos regresar a las tierras venturosas de Avalon con la compañía del Grial, del que hemos bebido por nosotras mismas y gracias a ello contribuimos a la sanación del mundo con nuestro granito de arena, porque de eso se trata. No de salvar al mundo una persona sola, sino de cada una con su granito, con su gotita, poner la semilla de la salvación. ¿Y qué es la salvación? Que la tierra se convierta de nuevo en el reino celeste que fue y está en condiciones de llegar a ser. Y hasta aquí hoy esta cuarta entrega de las 9 damas del lago de Avalon y la alquimia de las emociones relacionada con la iniciación del caldero. Muchísimas gracias a las 3 de hoy, muchísimas gracias de nuevo a las 9. Gracias, por supuesto, a ti por tu atención y nos vemos a la próxima. Bendiciones.